Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar sobre un dolor el cual seguramente alguno de ustedes ha experimentado a lo largo de su vida en esta zona al hacer actividad física, puntualmente al correr o trotar. Estamos hablando del flato. Se le denomina así debido a que en sus orígenes se creía que esta dolencia era causada por las flatulencias. Hoy en día, más allá de que no se conocen las causas exactas, hay otras teorías que se imponen con más fuerza, y en este video lo que quiero hacer es nombrarle algunas de ellas. Primeramente voy a hablar del diafragma, músculo que conecta la cavidad torácica con el abdomen, cuya función principal es la de participar en la respiración. Cuando inhalamos, el mismo se contrae para que los pulmones se puedan expandir, y cuando exhalamos, este se extiende ayudando a los pulmones a liberar el aire. Cuando la respiración no es la adecuada, la correcta, se producen unos espasmos en el mismo que pueden ser causantes de este dolor. A su vez, el impacto al correr puede producir una oscilación, la cual deriva en una expansión extrema del mismo. El segundo causal lo voy a relacionar directamente con un déficit de oxigenación, teniendo en cuenta dos estructuras importantes, el hígado y el vaso. El vaso cumple dos funciones principales, inmunitaria y sanguínea. En este caso voy a hablar de su capacidad de almacenamiento de sangre oxigenada. Cuando entrenamos, cuando corremos, nuestros músculos necesitan de oxígeno para su funcionamiento, que es aportado por la sangre. En este caso, el vaso se va a encargar de proveer gran parte de la misma. Si la actividad física es prolongada, el vaso se va quedando sin sangre oxigenada, y esto va a producir un dolor punzante y agudo. Por otro lado, el hígado es el que se encarga de desintoxicar y limpiar la sangre. Si la actividad física que estamos realizando es muy extensa, nuestro cuerpo empieza a producir lactato. Si la capacidad del hígado de generar este balance es superada, es cuando puede aparecer un dolor agudo y constante. Por último, quiero nombrar la falta de periodización y adaptación del entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a la exigencia que va a demandar una actividad de larga duración como correr o trotar. El calentamiento previo no es más que un claro ejemplo de lo que estoy hablando. Por ejemplo, no lo vamos a realizar solamente con fines de aumentar la temperatura del músculo o preparar los ligamentos o tendones, sino que le vamos a estar avisando a nuestro cuerpo que nos vamos a adentrar más adelante en una actividad mucho más intensa. Por ejemplo, le vamos a dar tiempo para que genere la oxigenación necesaria que vamos a requerir durante toda la actividad. Por último, les quiero dejar una serie de consejos para evitar que esto suceda, y en el caso de que ya les haya sucedido, saber qué hacer en ese momento. De vez en cuando, realizar trabajos de estimulación específicos para el diafragma, no beber ni comer en exceso antes de realizar la actividad física, tomarnos 5 o 10 minutos para un calentamiento previo y un trabajo de movilidad. Y en el caso de que ya les haya sucedido, estén corriendo y sientan esta molestia, deben aminorar la marcha, tomar un descanso y realizar una respiración controlada. Por ejemplo, pueden inhalar durante 2 segundos y exhalar durante otros 2 segundos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que le tenemos que dar a nuestro cuerpo el tiempo necesario para que se adapte a la actividad física que estemos realizando. La paciencia y la coherencia de trabajo es lo que nos va a dar los mejores resultados, sea la actividad que sea.